estamos con Itatica Rique, ratificada en la Secretaría de las Mujeres en un contexto muy complicado. Desaparece el Ministerio de las Mujeres a nivel nacional y muy probablemente con las medidas adoptadas o con las medidas anunciadas, las mujeres terminen siendo el sector más vulnerable que pague el pato del ajuste. En ese contexto reasume Itatica Rique. Qué gran desafío. Sí, la verdad que sí, es un gran desafío por todo lo que dijiste. Claramente, por un lado, el contexto político, pensar en la falta de institucionalidad que va a haber a nivel nacional con la reabsorción del ministerio. Todavía no sabemos ni en qué términos, ni en qué condiciones, ni si habrá continuidad de programas por parte del Ministerio de Capital Humano. Estamos expectantes a eso, a ver qué sucede, cómo se continúa desde ese lugar. Pero además marcando algo que quizá vos, Diego, lo dijiste porque tenés como un conocimiento acabado, pero quizás escapa al resto de la sociedad, que es cuando las sociedades viven grandes momentos de crisis, ya sean políticas, sociales, económicas. Eso, las primeras personas que impactan nuestra sociedad son en las mujeres, porque dentro del tejido social las mujeres somos las más pobres, somos las que en muchos casos llevamos adelante el 50% de los hogares, donde tenemos padres que no se hacen cargo de la cuota alimentaria, que estamos subocupadas con 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes y mantener a nuestros hijos. Entonces, claramente, el impacto que va a tener en la economía las decisiones del nuevo gobierno van a impactar sobre todo en las mujeres, a pesar de el anuncio que se hizo ayer, donde queda marcado que, por ejemplo, la AUH va a continuar y va a subir el monto, que la tarjeta alimentar también va a continuar. Son medidas que sabemos que son paliativas, que tienen un impacto en aquellas mujeres que están criando y que están solas con sus hijos, pero sin embargo también sabemos que no van a ser suficientes, ¿no? Y son las mujeres las que se cargan a UPA, comedores, cuando empiezan a haber ollas populares. Y no solamente para cocinar, sino también para conseguir esos recursos que van a estar muy complicados. Sí, claro, van a escasear en todos lados, esto no debe haber una mirada que es solo el gobierno nacional. Las decisiones del gobierno nacional impactan de manera directa en las provincias e impactan en los municipios, políticamente y socialmente, claramente en toda la Argentina, ¿no? ¿Y cómo sigue o cómo empiezan a planificar el trabajo en la Secretaría casi en soledad? Porque hasta la gestión anterior al menos había un acompañamiento del Ministerio de las Mujeres a nivel nacional que tenía programas, charlas, cursos, algo de recursos económicos. Hoy van solos. Bueno, esos recursos económicos no bajaban directamente a la Secretaría. Esto hay que decirlo, ¿no? No es que la Secretaría recibía del Ministerio de las Mujeres ninguna partida presupuestaria directa. Como bien decís, eran más cuestiones indirectas a través de actividades, material bibliográfico con el que nosotras después podíamos trabajar o llevar adelante nuestras tareas. Entonces, claramente empezamos y estamos en un proceso en estas últimas semanas del año de planificación de cómo va a ser nuestro trabajo el año que viene, con creatividad, como cuando te dicen tenés que cocinar con lo que hay, además teniendo en cuenta que por lo menos por lo que sabemos hasta ahora el presupuesto se va a prorrogar, no se va a aprobar un nuevo presupuesto, eso también nos tiene un impacto, en el trabajo de la Secretaría. Así que con expectativa y buscando ponernos ingeniosos e ingeniosas en cómo seguimos trabajando y creo que la clave también va a estar en la territorialidad, en acercarnos y hacer un trabajo más uno a uno en los barrios con las mujeres, y también vemos con gran preocupación y también tenemos pensado ahí que tenemos que diseñar una nueva estrategia que es el trabajo con los municipios, porque estamos en proceso también de relevamiento, qué es lo que va a pasar con las áreas de género y de mujeres que había en los municipios. Lo que tenemos hasta ahora es que muchas van a desaparecer, que van a desaparecer en la estructura como tal, en muchos casos van a ser reabsorbidas por áreas como desarrollo social. Hay que ver que sean reabsorbidas, qué significa, si va a haber una persona, más allá de que no exista más el nombre
del área, si va a haber una persona que se va a ocupar de eso, y ver también cómo acompañamos eso que va a pasar en los municipios, que va a ser tremendo para las mujeres del interior de la provincia que requieren asistencia y acompañamiento y que no lo tengan en sus propios lugares, ¿no? Y generalmente de desarrollo social estamos hablando de asistencia alimentaria y con algunas cosas más, porque es básicamente a lo que termina reduciéndose en contexto de crisis. Lo más álgido en este momento, pensando, digo, en todo, ¿no? Pensando en la macro y en la micro de las cuestiones de género, lo más álgido está en la violencia por razones de género. ¿Y qué va a pasar? Porque una de las expectativas que tenemos con Nación es ver qué va a hacer con el programa Acompañar. Este programa que brindaba ayuda económica a mujeres y diversidades que sufrían violencia por motivos de género era un salario mínimo vital y móvil por 6 meses. Este programa permitió que muchísimas mujeres puedan salir de la violencia. Una mujer que estaba en una situación crítica de violencia, en muchos casos, gracias a este programa, pudo irse de su casa, que es algo que la gente quizá no tiene en cuenta. Una mujer que está sufriendo violencia, en algunas situaciones es tan crítica su situación que hasta que la justicia tome una medida o determine expulsar al violento de su hogar o que tome una medida de restricción, esa mujer tiene que irse de su casa porque lo que está peligrando es su vida o la vida de sus hijos. Lo que dicen en realidad es que porque no se van, es lo primero que dicen. Si sufre violencia, ¿a qué se queda? Claro, bueno, lo que pasa es que cualquiera que tenga un hijo o una hija sabe que irse con un hijo o una hija, si uno no tiene un trabajo, si uno no tiene dónde ir, no es sencillo, tiene que pensar cómo va a subsistir. Entonces, muchas mujeres, digo, esto de pensando en contexto, las mujeres estamos más precarizadas en el ámbito laboral. Digo, no tenemos la misma posibilidad de acceso a trabajos bien remunerados y formales como los hombres. Entonces, no tenemos posibilidad de acceso y no estamos involucradas en el mercado laboral con las mismas condiciones que los hombres. Trabajamos, lo dije recién, estamos subocupadas, tenemos 2 o 3 trabajos. Todos esos trabajos son informales, digo, se me enferma un hijo, me tengo que ir de mi casa, no es que me van a dar permiso, ni que tengo la posibilidad de pedir unos días. Bueno, son todas cuestiones que impactan y que muchas veces hace que tengamos mujeres que no pueden irse de su casa básicamente porque no tienen trabajo, no tienen cómo subsistir. Entonces, este programa Acompañar lo que hacía era eso, darle un aventón, por decirlo de alguna manera, un empujoncito a esas mujeres para que pudieran hacerlo. Si ese programa se cae, que es una de las expectativas que tenemos, eso va a impactar en las provincias y va a impactar en los municipios, porque el Acompañar se daba a través de las áreas de género de los municipios y de las provincias. Eran los organismos responsables de cargar, de evaluar la situación de esas mujeres con equipos interdisciplinarios, cargarlas en una planilla y luego la decisión la tomaba Nación en base al grado de riesgo. Si eso se cae, esas mujeres van a venir a preguntar acá cómo las acompañamos. Y si el presupuesto está congelado, si eso no era algo que estaba en nuestros planes cuando se armó el presupuesto del año, además, digo, ¿no? Pensábamos que íbamos a tener una continuidad, bueno, eso va a impactar y va a impactar en el trabajo que hacemos. Entonces, en la cuestión de la violencia de género está lo más álgido en estos climas, cuando se pierden los trabajos, cuando la situación económica se pone densa, la violencia se exacerba dentro de los hogares. Pasó en la pandemia, digo, no es que es una idea que nosotros tenemos. En la pandemia, con toda la crisis que se vivió y con todas las dificultades, las denuncias de mujeres por violencia de género se dispararon, y esto tiene que ver con el contexto. Entonces, claramente la situación va a impactar en las mujeres, va a impactar no solamente en la cuestión económica de salida laboral y de trabajo, sino también en la violencia. Pero muchos de los que están en el gobierno nacional niegan todas estas situaciones. De hecho, lo vienen negando en la campaña. Y una de las cosas que sostienen parte de los aliados al presidente o quizás incluso el mismo presidente es que si fuera a nivel salarial lo que dice el feminismo, las empresas privadas tomarían solamente mujeres porque les saldría más barato. Sí, lo decíamos en el marco de la campaña, que la negación de las brechas de género para nosotras era muy compleja, que era muy complicado tener un presidente que tuviese esa visión, y también nos preocupa que no hubo
como en otras áreas, una transición con el Ministerio de las Mujeres. Porque digo, si vos ponés a alguien para transicionar, aunque el área no vaya a quedar como ministerio, ponés a alguien que te puede explicar qué trabajo hiciste, ¿no? Y no te quedás con el prejuicio de lo que dicen que hizo o no hizo el Ministerio de las Mujeres, que es algo muy común cuando uno ve en la calle o cuando Milei decía que el ministerio iba a desaparecer, mucha gente envalentonada diciendo, bueno, está genial que desaparezca porque no hizo nada. Digo, ni siquiera buscaron esta posibilidad de tener un interlocutor que explicara el trabajo que se hacía desde el ministerio, porque quizá muchos de estas miradas que sabemos que tienen, las tienen porque no tienen el conocimiento cabal ni de las estadísticas, ni de información, digo, poniéndonos benévolos, ¿no? No tienen la información y por lo tanto niegan eso que sucede. Entonces, si hubiese habido un interlocutor para hacer un cambio de gestión, más allá de que no quede como ministerio, si hubiese tenido la posibilidad de explicarle, ¿no? Y bueno, tenemos este programa Acompañar, que acompaña a tantas mujeres que sufren violencia, mostrarles las estadísticas de violencia que existen en nuestro país, que son tremendas, digo, no, si no las desconoces, quizás podés tomar medidas acorde. No sabemos en qué instancia está ahora, ya con el Ministerio de Capital Humano conformado y reabsorbiendo todas las áreas que tiene que reabsorber, cómo está ese proceso, ¿no? Y qué va a pasar y si van a estar abiertos a escuchar el trabajo que se hacía como para poder sopesar y para poder evaluar qué políticas deberían continuar. Eso hace que la gestión sea más complicada cuando tenés un discurso así a nivel nacional, ¿no? Que te habilita estos discursos de negación, de odio, de antifeminismo, habilita a los que hablan de feminazis y además de feminazis, planeras, vagas, etcétera, etcétera. Y además lo pone al gobernador Gracias Sáenz por todo eso. Bueno, mi pesimismo no me deja dar un paso más optimista. Pero digo, lo pone el gobernador Gustavo Sáenz también en otro lugar, porque a pesar de, hubiese sido más fácil decir, bueno, vamos cerrando acá, jugó a seguir apostando a esta secretaría, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que eso tiene un valor enorme. Digo, el gobernador en nuestra provincia, cuando creó la secretaría, dio un paso histórico. Digo, la provincia estaba en emergencia por violencia de género desde el año 2014. Venía trabajando de alguna manera, pero el área no estaba institucionalizada. La institucionalización fue un paso histórico. Y a mí me parece que en este contexto, mantener la Secretaría funcionando es otro paso histórico, y lo digo desde qué lugar, lo digo desde que estamos haciendo un mapeo a nivel país y que en ese mapeo que estamos haciendo vemos que muchas áreas de género o se han degradado, digo, o han pasado, han cambiado en las estructuras, ministerios que están desapareciendo, digo, el ministerio que tenía Neuquén desaparece, el ministerio que tenía Tierra de Fuego desaparece, de Santa Cruz, muchos ministerios están desapareciendo y otras áreas también están desapareciendo. Entonces, sostener el área en un contexto donde, como bien decís, lo más fácil es decir, bueno, sigo la corriente, es un gran gesto y me parece que habla de también de un entendimiento del valor que tiene esta mirada, ¿no? La mirada de género y aplicarla de manera transversal en el gobierno. Es un voto de confianza, claramente, para el área, y me parece que, bueno, habrá que ser creativos para sostener y para mostrar que verdaderamente tiene un peso y una importancia lo que hacemos. Lo que no sé muy bien es si desearte éxito o suerte en la gestión. Todo junto. ¿Cuál preferís, las dos juntas? Todo junto. Mientras no me des el pésame. Gracias, Itati. No, gracias a vos, Diego.